Vamos a ver un informe que tenemos para todos ustedes y para mí, claramente, porque siempre he sido un fanático de los Power Rangers. Vamos a ver este informe donde podremos conocer un poco no solo cómo se creó y se gestó esta serie, ya saga con 20 y tantos años en pantalla, pero vamos a ver de dónde viene, cómo se originó, cómo su contraparte japonesa y la norteamericana se hicieron una, etc. Vamos a ver entonces este informe sobre los Power Rangers Super Sentai y cómo se han hecho uno. Amiguitos, hoy hablaremos de algo que, si bien se repite en Netflix y en internet sus descargas serán eternas, pocos saben el batifondo real. ¿A qué me refiero? A los Power Rangers y su contraparte nipona, por no decir original. ¿Original dijiste? Así es, porque aunque usted no lo crea, los Rangers no son más que una reversión yankee de un clásico género japonés llamado Sentai. ¿Qué coño significa Sentai? Pues vendría a ser algo así como fuerza de ataque o regimiento, y es un término que en Japón se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial por el servicio aéreo del ejército imperial japonés, haciendo referencia a una unidad compuesta de 2 o más escuadrones. Por lo tanto, podemos entender que Sentai es un grupo de seres que básicamente se dedican a atacar. Con esta premisa nace el género televisivo Super Sentai, que si bien está lejos de ser algo basado en la milicia, suele estar representado por un grupo de 5 personajes, a los cuales muchas veces se le suma un sexto, quienes tratan de salvar el día obviamente, primero en su forma humana si así la tuvieran, luego invocando sus poderes y por último, llamando a sus robots gigantes, ya que casualmente el enemigo de turno creció y ahora es de un tamaño poco amigable. Eventualmente destruyen edificios y media ciudad o aparecen mágicamente en medio del campo, pero para alegría de todos, nadie jamás muere. ¡Nunca! Los edificios seguramente fueron evacuados instantes antes de su destrucción, supongamos. Bueno, resulta ser que un día el señor Saban se decidió a copiar esta serie, pero a diferencia de la mayoría de ladrones míticos de la historia de la TV, él viajó a Japón y se asoció con Toei para crear lo que en 1993 conocimos como Mighty Morphin Power Rangers, el primer híbrido yankee nipón de la TV de acción del occidente. Pero la gran pregunta ahora debe ser, ¿qué tomaron de Japón y qué se hizo en Yanquilandia, no? Así que les voy a explicar paso a paso en qué se diferencian y también parecen la primera saga de Power Rangers, o sea Mighty Morphin, con la que tomaron de espejo, que fue Zyuranger. Arranquemos por Zyuranger. A partir de la muerte de sus hijos, la bruja Bandora comenzó una guerra contra los dinosaurios. Sí, dinosaurios. Eventualmente, y luego de generar mucho caos, las bestias guardianas logran sellarla en un contenedor junto a sus esbirros en el planeta Némesis. Y a su vez congelan a 5 guardianes de la misma época para ser descongelados cuando la brujita logra escapar. Como si estuvieran esperando que eventualmente lo hiciera, cosa que me hace preguntar ¿para qué la congelan y congelan a quienes pueden vencerla si pudieran haber hecho lo mismo hace 1000 años? Pero bueno, en Occidente es un tanto diferente la historia. Cuando Rita Repulsa logra salir de su prisión, Zordon, una cabeza flotante medio rara en un tubo, forma a los Power Rangers, que tan solo son 5 pibes comunes y corrientes de un pueblo llamado Angel Grove. Estos pibes no tienen poderes especiales ni nada en su versión humana, tan solo un poco de habilidades en las artes marciales o gimnasia en el caso de la niña, pero que gracias a unas monedas de poder que les otorga este tipo Zordon, logran transformarse en los defensores de la Tierra, o de su pueblo al menos, representando cada uno un dinosaurio diferente. Luego ya aparece Lord Zedd y más enemigos van haciéndose presentes. Ambas series contaban con 5 y eventualmente 6 Rangers, comenzando por el rojo, quien era el líder. En Japón se llamaba Geki, era el príncipe de la tribu Yamato y líder de los Zyuranger. En Occidente, Jason era solo un adolescente sin más, y así con todos, destacando el travesti amarillo, porque en Japón era boy, o sea, no boy de pibe, sino que se llamaba boy, pero sí, era un pibe, y la amarilla en nuestros lares era mujer, llamada Trini. Por eso siempre que la veíamos transformada no tenía falda ni tetas. Y Tommy Weber, quien hacía las veces de Burai, el sexto en discordia, quien estaba perdiendo su vida o poder según la versión, y originalmente era un ser maligno, a diferencia del Ranger verde a quien le habían lavado el cerebro. Otra curiosidad reside en que la Toei creó 25 episodios más de Zyuranger que jamás se vieron en Japón para que Saban tuviera más contenido y así estirar la saga Mighty Morphin por el triple de episodios que duró en Asia.
Luego hay detalles muy concretos que la mayoría tampoco sabe, como el hecho de que cada vez que los Rangers salían a luchar y corrían niñas colegialas japonesas, no era porque hay muchos nipones en Angel Grove, sino porque esas claramente son escenas grabadas en Japón, como todas las de los monstruos gigantes, e incluso casi nunca utilizaban los trajes en filmaciones norteamericanas, destacándose momentos donde podemos ver los trajes levemente diferentes, así como el del Ranger verde, que sus elementos se veían de menor calidad en una de las versiones. Pero por sobre todo, cabe destacar que cada vez que veíamos una escena de Japón, estas se veían con una leve coloración diferente, como si hubieran sido grabadas con otro equipo o simplemente hubieran sido procesadas de otra manera, lo que le daba un acabado muy desparejo a los episodios, pero naturalmente nosotros con 8 años poco nos dábamos cuenta. Lo más bonito de todo es saber que un Japo estaba dentro del Megazord, o que los pequeños Zord antes de transformarse no eran más que unas simples maquetas sin mucha ciencia, así como la maqueta de la ciudad, al igual que el centro de mando, que solo era un photoshopeo barato de la Universidad de California. Muy triste todo si lo vemos en perspectiva, triste y barato, pero entretenido al fin. Y hablando de barato, no quiero dejar de recalcar que cuando algunos personajes comenzaron a ser cambiados por otros, no fue más que porque se sentían explotados y pedían más dinero. En resumidas cuentas, estas son las diferencias principales entre lo que fue Zyuranger y Mighty Morphin Power Ranger, pero esta premisa se puede aplicar a la mayoría de las temporadas, ya que el contenido occidental en su mayoría se basa en todo lo que no sea Zords o Rangers luchando. Y así como les digo todo esto, los invito a investigar el mundo Sentai. Van a volver a conocer un montón de historias desde otro punto de vista. No tiene ningún desperdicio. Show, un programa para los frikis de los videojuegos, tecnología, cine, anime, cómics, el mundillo de YouTube y todo el fandom en general. Con notas en eventos, entrevistas a personajes nacionales e internacionales, novedades musicales de hip hop, hasta géneros tan diversos como el pop coreano, noticias y toda la última data. Hecho por frikis para frikis. Conducción Juanito Ser. Jueves a las 22, solo por CM.